Egunon, haremos dos partes. Una primera sobre la primera y otra segunda sobre la segunda. Euskal Kartasuna está muerta y enterrada. Y H. Bildu es solo sordo. ¿Por qué? Euskal Kartasuna está muerta y enterrada. La gente dirá, uy, es que es la sal socialdemócrata que va a salpimentar la coalición. Como aquel discurso de sopa de pescado con diferentes pececitos de colores. O una sopa de pescado, meter todo ahí como si fuera la turmix y ahí remueves y todo. El asunto no es de ideología ni de posición política. Porque ahora se dice, no es que EH Bildu en el Congreso de los Diputados está negociando con el presidente Pedro Sánchez y con ese vicepresidente magnífico del Coletas o el Moñas del señor Iglesias. La izquierda Chale, mal llamada izquierda y mal llamada Chale, de Euskal Herria Bildu, es decir, Herri Batasuna, siempre quiso negociar con Madrid. Pero desde la primacía en Euskadi para poder negociar lo suyo, es decir, los presos. No la independencia, sino el socialismo y el modelo soviético, aunque había maoístas, trotskistas y demás familia dentro de la izquierda comunista internacional, bien de la tercera internacional o de la autodenominada cuarta, como eran los trotskistas, luego los maoístas, luego los de Albania, los fans, había los prochinos, mucha diversidad y familia ideológica, aunque al final siempre había una que se imponía por la fuerza, como solía utilizar la pistola un tal Muguruza, vilmente asesinado en el año 89 cuando iba a tomar posesión de su escaño en el Congreso de los Diputados. Pero las discusiones en ASI se resolvían bastante fácil, lo que dijera la punta de la pipa de Muguruza. Pero digamos eso, que la ideología no estaba ni está en el asunto de las diferencias dentro de la llamada coalición Euskal Herria Bildu, porque el asunto siempre estuvo en organización y en comunicación. Tener una comunicación hacia dentro de la propia organización y hacia afuera. Tener una organización bien estructurada en la que los alcarteches pudieran funcionar como organizaciones municipales activas, no solamente como transicionales respecto a la representación institucional de unas formas de funcionar bastante apegadas a lo público, pero bastante poco, por no decir nada, ligadas a la estructura organizativa. Digamos que, por lo menos en mi punto de vista, las coaliciones preelectorales no he estado de acuerdo con ninguna. Con ninguna. Sea de la naturaleza que sea. Porque siempre he pensado que los proyectos políticos tienen nicho propio, o si no tienen, pues merecen desaparecer porque no hay una parte de la sociedad que tenga que ser representada por esa facción política. Como todo, hay proyectos vitales, sean de empresas, asociaciones, partidos políticos, incluso familias que nacen en un momento determinado, se desarrollan y en algún momento pues pueden llegar a morir. Es el ciclo de la vida, the circle of life, como cantaría Elton John para El Rey León. La idea de durabilidad y de eternidad es una cosa que suele gustar a la mente y la psique del ser humano, pero no es necesariamente algo que se produzca en todos los casos y en toda condición. Para sobrevivir, sobre todo en política, se necesitan votantes.
sobre todo cuando quieres una actividad pública e institucional. Y en parte, para tener votantes, tiene que ser creíble y lograrlo a través de una organización bien estructurada. Más allá del discurso coherente, tener unas ideas lógicas y poder transmitirlas de un modo ordenado. Pero tienes que tener una organización que funcione, unos sacarteches que funcionen, una estructura coordinada y que estructure el movimiento para poder darlo luego a conocer a la sociedad. Y ese siempre fue el problema. Siempre fue el problema, aparte de dejar a la sociedad huérfana de una tercera vía en el nacionalismo vasco, porque en el año 1980 hasta el año 86 estaba el PNV y estaba Herri Batasuna. Para esas consecuencias hacían falta esas alforjas. ¿Era necesario el viraje del 86 para volver a un escenario del año 84? Que es el que tenemos ahora. Porque tenemos, como en el año 80 y 84 en las elecciones al Parlamento Vasco, tenemos al Partido Nacionalista Vasco como modelo central del nacionalismo vasco pacífico, democrático, progresista, de defensa de lo vasco en donde sea, como dijo Julia Guerra. Estaremos donde haga falta, incluso aunque haya que ir a Madrid a un congreso de bomberos. El del PNV, entonces, y ahora, defiende a la nación vasca, nación compuesta por ciudadanos libres e iguales, porque sin vascos no hay patria vasca. Y del otro tenemos a Herri Batasuna. Y después de lo estratégico y estructural de unidad de Eusko Alkartasuna respecto a la coalición mal llamada coalición Euskal Herria Bildu, tenemos ese hecho de que, como antes de entrar en esa coalición no tenían ni organización ni comunicación, menos la tienen después. Hay una conversación curiosa con la candidata a liderar la lista en 2011 en las elecciones municipales por Bilbao, mejor no digamos el nombre, pero se reunieron con su contraparte de la izquierda abertzale, entonces todavía medio ilegalizada, aunque tolerada, y querían ser ellos los primeros de la lista. Y bueno, yo ya sabía, y cualquier persona con dos dedos de frente sabía que no iban a ser los primeros de la lista, sino que otro sería el primero de la lista. Y el argumento justificativo sorprendió a su interlocutor, pero no a otras personas, como es: ¿cómo vas a tener tú la cabeza de la lista cuando yo soy el que pone los votantes? Así de sencillo y así de claro. Quien pone los votantes manda. Y digo traición a la patria vasca y a sus votantes, en tanto en cuanto que en el año 2002-2004 se fundó y se creó un organismo llamado el Foro de Bayona, que integraba a Eusko Alkartasuna, Aralar, Abertzale Batasuna, Sutik y Batzarri, 5 formaciones en un espacio entre PNV y Batasuna, la histórica Herri Batasuna. Y eso se disolvió como un azucarillo. Mismamente, en ese año 2004, en el 1 de mayo, un diputado al Parlamento Vasco, de nombre Martín Aramburu, en un congreso de las juventudes de Eusko Alkartasuna, Gazte Abertzaleak, en Bayona, metió una enmienda del programa político impulsado por las juventudes de respecto a la confluencia de Eusko Alkartasuna con Batasuna. Es curioso porque esa enmienda, que iba en contra de la doctrina y línea general de la ponencia, que era cercana al Foro de Bayona, esa enmienda a favor de la unidad con Batasuna fue vencedora
Y luego, posteriormente, mediante unas maniobras en el propio Congreso sobre la marcha, fueron reubicadas porque no podía ser que las juventudes pusieran una propuesta completamente distinta de la oficial del partido. Luego en 2006, en parte ese mismo diputado, con el que entonces era vicepresidente primero de Juntas Generales de Vizcaya, dijo que Eusko Alkartasuna tenía que ir en separado, en solitario, a las elecciones para ser creíble para la izquierda abertzale. Lo cual es pintoresco porque el primero a quien tienes que ser creíble es para ti mismo y para tus votantes. Y como digo, para ese viaje hacían falta esas forjas, para hacer una unidad estructural con la izquierda abertzale. Y el problema que tienen ahora es que están discutiendo en una lucha cainita entre los que quedan, los que fueron, según su propio relato, expulsados del PNV en el año 86, 84-86, ahora están siendo expulsados de Eusko Alkartasuna por una facción de oficialistas. Recordemos que en el año 2000-2001 se funda el partido Aralar, que con Patxi Zabaleta a la cabeza pues está un poco asqueados. Ya hubo gente que se asqueó, como el señor Montero, que era eurodiputado por HB en el año 87 por los sucesos en Hipercor. No tanto por los de Zaragoza, curiosamente, pero bueno, cada cual pone la vara de medir en el punto en el que considera. Ya hubo sus primeros disidentes, hubo Patxi Zabaleta le molestó mucho el atentado con muerte de Tomás Caballero, que fue el alcalde, entonces en los años 70 alcalde socialista, que hizo la Ikurriña antes que en cualquier otro lugar de Euskadi. Hizo la Ikurriña en el ayuntamiento de Pamplona. Y luego acabó siendo, 2 décadas después, concejal de UPN y acabó siendo asesinado. Y parece que eso incomodó mucho a Patxi Zabaleta y eso le removió algo por dentro, y en parte pues la corriente Aralar, cuando se estaba reconfigurando la izquierda abertzale en el posteriormente llamado proceso Batasuna, pues sacó Aralar del tiesto y bueno, pues acabó siendo un proyecto en el que primero tuvieron un diputado en el año 2005, Antxane Ezenarro, y luego en el año 2009 acabaron teniendo 4. Tuvo su proyección pues. Y luego, cuando entró en la confluencia con la Euskal Herria Bildu en el año 2011, acabó disolviendo el partido porque dicen que una de las ideas que tenía al hacer eso era irse para luego volver para liderar la izquierda abertzale desde dentro, después de haber triunfado. Volvieron, no lideraron, ninguno de los de Aralar está más que para el pesebre, como por ejemplo Jon Iñarritu en el Congreso de los Diputados, curiosamente sionista, como servidor, y en un territorio absolutamente anti-sionista, antisemita y anti-Israel y muy pro-palestino, como suelen ser las izquierdas posteriormente al siglo XX, en los años 70, que cambió el ciclo y la historia. Curiosamente, incluso hubo grupos terroristas como ETA que en los años 60 pidieron sopitas a Israel. Pero bueno, son cosas que pasan. La evolución de los tiempos. Tempus fugit. Pues Aralar se disolvió. Alternativa nunca fue un partido realmente. Un cabreo en el año 2008 de Óscar Matute Díaz de Jalón, y nunca se presentó a ninguna elección. Y luego está Eusko Alkartasuna, que se unió libremente en el año 2010, en abril, firmando aquel acuerdo de Lord Duarte con Batasuna. Un matrimonio como el que pronosticaba la enmienda en aquel congreso de Bayona del año 2004, del 1-2 de mayo de 2004. Eso se plasma en abril de 2010. Y ahora tienen dos alternativas.
Dos alternativas, curiosamente, en un pacto que no permite la presencia de grupos municipales diferenciados, cosa que, por cierto, siempre fue una reivindicación cuando lo de las coaliciones con el Partido Nacionalista Vasco y que el PNV siempre tuvo que respetar. En parte porque los de Eusko Alkartasuna nunca supieron negociar y negociaban única y exclusivamente la presencia en el Consejo Municipal, es decir, en el Pleno, con un concejal o lo que fuera, y pues, los administrativos que pudieran estar, pero nunca en las sociedades participadas, como por ejemplo pueda ser el Consorcio de Aguas u otras sociedades públicas. Eso estaba fuera de la negociación y el PNV siempre estaba bastante contento porque si el de enfrente te da facilidades, pues estupendo. Lo que pasa es que con esas facilidades de los negociadores, luego cuando tienes que negociar con la Ciudad Berchale, que son bastante duros de roer, te tienen atado para siempre. ¿Qué es lo que pasa? Una de las propuestas, la oficialista, es acabar siendo disueltos si hiciera falta, porque ya hace mucho tiempo que empiezan a hablar de el partido, y cuando hablan del partido se refieren a Euskal Herria Bildu, y están solamente para tener un representante dentro de las listas y que salga en los puestos de salida, dando igual el camino de Aralar, de Alternativa. Ellos están ahí y tienen su vida resuelta, sea en la estructura política, en la organización de Euskal Herria Bildu o bien en las instituciones, tienen ahí un nicho personal y particular. Y la otra alternativa es tratar de volver al esquema con el que entraron en Euskal Herria Bildu en un momento en el que había dificultades para la legalización, como era 2011, olvidando que fue el Partido Nacionalista Vasco el que forzó lo de la legalización entre bambalinas. Pero bueno, esas cosas, como no se cuentan ni el PNV nunca ha querido ponerse la medalla, pues ahí están las cosas. Pues estará en la pelea entre los que quieren disolverse, pero tener el pecunio ellos particularmente protegido, y los que quieren volver al sistema de cuotas partidarias, tantos de la lista, tantos de la... Es decir, ninguna de las dos ramas en conflicto quiere salirse de Euskal Herria Bildu y volar por libre. No quieren ser un partido. No son un partido porque un partido se presenta a elecciones alguna vez y confronta su fuerza y su capacidad de arrastre electoralmente. ¿Cómo se puede medir quiénes son los de Eusko Alkartasuna ahora? Más allá de lo que pueda medir la asociación de defensa del búho moteado del Roncal. O algo parecido a lo que pudiera ser el Partido Carlista de Euskal Herria. ¿Cuántos son? ¿Por qué merecen un puesto de salida y no dos? ¿Eso cómo se mide? ¿En afiliados? ¿En números de bachoquis? Perdón, que ya en el 86 quitaron los bachoquis y pusieron a carteches, perdón. Como en la Plaza del Castillo, como en el antiguo Donosti, o otros más. Y ahora les ha pasado la revuelta. Como por ejemplo pasó en las elecciones de 2007 en Soraluce, que hubo 3 fines de semana electorales municipales a las elecciones municipales y los 3 fueron apedreadas la nueva recién inaugurada sede de Soraluce, y luego acabó siendo la sede de aquel chiringuito llamado Independentista, el chiringuito que ya no existe. Porque tuvo su momento y bueno, ellos van cambiando la piel como si fuera una serpiente. Los de la izquierda Chale son muy dados a cambiar de nombre, de imagen, de marca, para que parezca que ellos siempre se están moviendo, pero siempre son los mismos. Y ahí está el asunto está en el que ellos son HB, realmente son Sortu es HB y Sortu es Euskal Herria Bildu, porque los corifeos que pudo haber en un momento dado, como Aralar, Eusko Alkartasuna, Alternativa, pues nunca podrán volar por sí mismos porque están atados y bien atados en el mal, como el anillo de poder único. Mío, mi tesoro. Bueno, pues ese es el panorama en el que tenemos a una Sortu que lo que quiere es lo que siempre ha querido:
basándose en la contradicción primaria y secundaria del marxismo, que es un clásico en el que, pues, como todo el mundo debería saber, prima la relación de la lucha de clases y la confrontación con las burguesías capitalistas oligárquicas representada por el PNV. Claro, la contradicción secundaria es aquella que permite en momentos determinados aliarse con las burguesías locales para la liberación nacional. Pero está subordinada a la máxima aquella de proletarios del mundo unidos. Y esa máxima de la contradicción primaria está subordinada al status quo político e institucional que es reconocer implícitamente el Estado español tal y como está configurado, porque la contradicción primaria está basada fundamentalmente en la lucha de clases y la lucha social, proletarios del mundo unidos, pero sobre la base de los estados existentes. Por eso, debería de ponerse más el foco en el asunto del mal llamado socialismo que en cualquier cosa de Chale. Por su funcionamiento, por su organización, por su forma de hacer las cosas. Ahora se expone el enfoque en decir, no, es que, bueno, hay gente que condena, la gente proveniente de Eusko Alkartasuna, la gente proveniente de Aralar, la gente proveniente de Alternativa, no es lo mismo Óscar Tatuante Díaz de Jalón, Jon Iñárritu, el Lehendakari Garaikoetxea, o la gente de Eusko Alkartasuna, que Arnaldo Otegi. Además, Arnaldo Otegi es una anécdota. Es el secretario general de Euskal Herria Bildu, pero es una anécdota. No, hombre, no. Hay gente pata negra en los puestos cuando volvieron a tener la soltura y la cintura de tener la libertad de que ya no les iban a legalizar. Ya no corrían riesgo. Y ya, pues Jon Egoin de Zelaya volvió al Parlamento Vasco y ahora está de cabeza en el Ayuntamiento de Bilbao. Fernando Barrena, el que hizo el tour a la Guardia Civil en el cierre de la sede de Iruña, guía turístico, cuando al día siguiente se enfrentaron a la Ertzaintza porque contra la Ertzaintza había que pegarse duro en la sede de Bilbao, pero contra la Guardia Civil en Iruña no había que confrontar igual de duro. Porque confrontar con UPN no daba rédito, pero confrontar con el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna en ese momento en Bilbao sí ofrecía réditos. Está en Bruselas. Fernando Barrena es eurodiputado. Después de que al anterior eurodiputado le quitaron por un tema de maltrato doméstico. Había una serie de malos tratos subrepticiamente ocultados para que la gente no hablara de eso. Ah, pero si hubiera sido del PNV, entonces lo habrían sacado en el Gara en la portada. Incluso habían logrado que lo metieran de portada en el EITB, en las noticias de ETV2. ¿Somos todos iguales? Hombre, hay que tener un poco de... O los nuevos, el Iker Casanova, el Unai Urruzuno, Siraiz, gente que, por ejemplo, viene de la calle Borroca, como Iker Casanova, que estaba metido hasta las tranques. No, hombre, no solo Otegi. Hay gente por ahí, de la vieja guardia y de la nueva guardia, de la panda de cachorros que han surgido al calor de esas circunstancias de la mal llamada calle Borroca y todo aquello. Hay una forma de caldo de cultivo que lleva a esas circunstancias en las que estamos ahora. Y por eso digo, Eusko Alkartasuna está muerta y enterrada. Eso es una realidad desde hace 10 años. ¿Por qué? Porque no son un partido político, son una comparsa que están por allí pajareando para dar idea de pluralidad, cuando no existe. Y la alternativa que se plantean ellos mismos es o disueltos dentro del magma, pero con los líderes tener una salida personal, como tiene alguna gente antigua Aralar, como Jon Iñárritu, o la pobrecita, la Dayana Urrea, que era cuando sacaron
el 12 de julio de 2020, de este año 2020, sacaron 22 escaños y luego se les quitó uno. Ese escaño último que perdieron era el de Dayana Urrea por Vizcaya. Dirán, no te cachondes, porque hoy es una Berchale que pierde su escaño. Y en manos de Ciudadanos, dentro de la coalición del PP Ciudadanos. Ya, claro. ¿Qué pensaron cuando las elecciones anteriores nos asignaron al Partido Nacionalista Vasco un escaño de más y luego Leire Pinedo Bustamante, que había perdido el escaño, lo recuperó mediante el voto cero? ¿Lo celebraron? ¿Se alegraron? ¿O cuando el PNV ha perdido el séptimo escaño en las últimas elecciones generales, que parecía que iban a ser 7, el cuarto por Vizcaya, y Bea Fanjul, la que dicen churri del alcalde Almeida, le quita con el voto cera y parte de un recuento, le quita el cuarto escaño al PNV? ¿Disfrutaron? ¿Sacaron el champán? Pues esa misma respuesta es la que yo puedo dar cuando Dayana Urrea se quedó sin el chiringuito. Y aún así la sacamos en ETV2 en el programa de Jaque. Así que pudo verse la reacción en directo. Y la otra alternativa es la cuota, pero siempre dentro del amparo de toda esa camada de nuevos cachorros que quizá en 2011 no tenían ningún interés en participar de lo público, ni de lo que luego llamarían, en aquel momento y antes llamaban, no sé si mamandurrios, y ya estaba le gustan los chiringuitos, el sillón, la poltrona y todas estas cosas que le gustaba decir cuando el PNV luchaba por el poder institucional. Claro, ese es el asunto. Ahora le han cogido gustillo a lo de estar en el sillón, ir a ese parlamento vascongadillo que decían que no interesaba a nadie, que solamente iban a las instituciones tradicionales del país, como las juntas generales. Es curioso porque las juntas generales de tradicional pues tenían poco en cuanto a su composición, porque tradicionalmente las juntas generales respondían a una representación municipal, no a de partidos. Con lo cual ahí ya había habido un cambio. Y las Cortes de Navarra no son el Parlamento Foral de Navarra. En parte porque eran estamentales hasta 1841. Y ahora son democráticas. Antes eran por merindades y ahora hay circunscripción única. Pero son cosas mentales que uno se dice para autojustificarse. Y ahora van al Parlamento Vascongadillo, incluso van al Congreso de los Diputados y quieren negociar con el gobierno de España para cambiar y quitar, poner y quitar gobierno en España, poner y quitar impuestos en España, poner y quitar presupuestos en España. Tendrán que justificar todo lo que han hecho en los últimos 50 años, que contradice completamente lo que están tratando de hacer ahora. Porque tratan de hacer lo que el PNV ha hecho durante 40 años, pero sin reconocer que el PNV hizo bien y ellos no. Que ellos se equivocaron y el PNV ha triunfado, incluso ellos asumiendo en parte las prácticas del PNV. Las cosas hay que ponérselas clarita a la gente. Hay que ser honestos y transparentes. Tanto como decir eso, que ha sido un error, tanto lo de matar como lo de no ir a las instituciones a cumplimentar con sus ciudadanos. Y ahora están con el sillón, con la mamandurria y con todo esto que acusaban a otros de hacer. Pues bien, ellos a lo suyo, pero nosotros a reconocer que ellos son la Herribatasuna de toda la vida, que son los comandantes los que toman las decisiones y que al fin y al cabo su lucha ideológica no ha terminado, la han reciclado y hay que ponerse al día y señalarles como los que son. ¿Hay algo que se puede hacer con ellos? El tiempo lo dirá.
cada cual en su casa, y Euskadi en la de todos. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti helpian.